Una X por lo general es algo indeseable. No es algo que quisieras ver en tu examen con tinta roja. Si te sale en un programa de concursos, le llamas la horrorosa X acompañada de un chirrido espantoso que señala que has perdido. Si ves una X en alguna función en tu celular, significa que falla, que no hay, que no pudiste, que no te dejaron. Pero lo más feo de una X es cuando a ti te denominan con ella. Que eres una persona X. ¿Esto significa qué? Que eres alguien irrelevante, alguien que me es indiferente, ni me va ni me viene. Eres algo así como la caca del sopilote. Ni huele ni hiede tampoco, así que pasas irrelevante. Y es tanto el horror que tienen algunos de pasar como impopulares, que buscan hacerse populares aunque sea por cosas malas. Dicen que quien no puede trascender por su genialidad tiende a sobresalir por su imbecilidad. Todo ser menos X. Dicen primero muerto que sencillo. Pues bien, el apóstol que hoy recordamos, el apóstol San Andrés, es representado con una X, ya que en esa forma era la cruz en la cual lo martirizaron. Pero si a él le aplicamos la descripción de ser una persona X, pues podríamos pensar que sí le queda. Porque de entre los apóstoles no es una figura particularmente relevante. Es hermano de Simón Pedro, y junto a la figura de su hermano Pedro, pues, ¿quién es Pedro y quién es Andrés? Andrés ahí pasa como un X. No tiene ni el liderazgo ni la importancia de San Pedro. No tiene la ternura, la profundidad de San Juan. Ni siquiera es un traidor como Judas. No es ni tan bueno ni tan malo. Es X. Vivió como un X. Murió sobre una X. Y es recordado con una X. Pero reflexionando un poco, llegas a la conclusión de que ser X no es tan malo, porque recuerda que una X puesta entre dos números, ¿qué significa? Significa multiplicación. Y Andrés, dentro de su bajo perfil, es un factor multiplicador importantísimo. En el relato de su llamamiento en el Evangelio de San Juan, recuerden que Andrés primero era discípulo de Juan el Bautista, el cual, sabiendo que ya había llegado la hora de cederle el paso al mero mero bueno, cuando ve pasar a Jesús lo señala y le dice: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés y el otro discípulo fueron los primeros en seguirlo. Por algo, Andrés es también apodado el Protocleto, el primero en seguir a Jesús, el primero que tuvo la curiosidad de seguir sus pasos, de preguntarle: maestro, ¿dónde vives? Y en quedarse con él. ¿Qué chiste tiene seguir a Jesús cuando éste ya adquirió cierta popularidad, cierta fama? Andrés fue factor multiplicador porque fue el primero en atreverse en dar el paso. Fue el que hizo que otros muchos se animaran. Siempre el primero que hace algo es el que da un paso, el que abre una puerta por la que otros entrarán. No olvides tampoco que fue Andrés quien presentó a Jesús a su hermano Pedro. Pedro, ya sabemos la importancia que tiene. Sabemos que él en la mañana de Pentecostés con un solo discurso convirtió a más de 3,000. Sabemos todo lo que hizo, la importancia que tiene en la iglesia, él, su figura, sus sucesores. Pero de no haber sido porque Andrés fue la X en medio de los dos, que hizo que la fe se multiplicara exponencialmente, quizá sin Andrés, Pedro no hubiera conocido a Jesús. ¿Qué le hace que Pedro haya llegado a ser más importante que él? Pero Andrés fue ese factor multiplicador. Y no se te olvida, en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿quién fue el que le llevó a Jesús ese muchachito que solamente tenía 5 panes y 2 peces? Fue Andrés. Fue el signo X entre la generosidad de ese muchachito y el poder de Jesús. ¿Recuerdas cuando unos griegos estaban queriendo conocer a Jesús? ¿Quién fue el puente para que se conocieran? También fue Andrés. Fue también una puerta para que la buena nueva se abriera a los pueblos paganos.
En fin, ¿te puedes imaginar todo el bien que hizo Andrés, aunque él no haya sido el famoso, el popular? Él propició encuentros, él dio primeros pasos que luego se multiplicaron inimaginablemente. Es entonces que Andrés es el apóstol X por una buena razón y a mucha honra. Y si a ti te denominan como una persona X, ya no te sientas mal. Que porque no eres popular, ay, pues mira, hay que tener muy poca autoestima y muy poco cerebro para que te preocupe eso. Si tú eres de bajo perfil, pero tú provocas que sucedan cosas buenas, pero si tú eres el puente para que otros lleguen y conozcan a Jesús, si tú eres el primero en dar un paso que otros seguirán, si tú propiciaste encuentros que generarán grandes cosas, entonces bendita X que se puso en medio porque consiguió una gran multiplicación. Benditas aquellas personas que no dividen con su protagonismo, esas personas que no restan con su negatividad, sino los que como Andrés multiplican. No solamente suman, sino que multiplican dando ese paso, propiciando ese momento, generando ese encuentro que ocasionará grandes cosas. Hoy que recordamos al apóstol San Andrés, si a ti te llaman algo X, pues a mucha honra y espero ser también el factor multiplicador para que muchas cosas buenas sucedan. Si yo te presento a Jesús y tú llegas a ser un mejor seguidor de Jesús que yo, qué bueno. Me alegraré tanto, pero le daré gracias a Dios de haber sido esa X que multiplicó lo que tú podías pensar sobre Jesús y que logró que Jesús hiciera cosas grandes en ti. Apóstol San Andrés, ruega por todos los que somos X y haz que sigamos multiplicando las buenas nuevas y los buenos encuentros como tú. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.